y la tenia asiática. En este grupo vamos a revisar a la tenia saginata. Muy bien, entonces estos tienen características bastante variadas a diferencia de otros platenitos, otro grupo de nematos, no todos que pertenecen a ermitos. Vamos a revisar que estos son mucho más largos, tenemos descripciones que pueden ir desde 2 a 4 metros, en algunos aspectos van a ver que puede llegar hasta 6 metros de longitud, ¿no? Que son bastante prolongados. Vemos que tiene una forma de cinta segmentada. Estos usualmente van a ser aplanados y van a ver que tiene varios segmentos. Entonces, se dan cuenta que acá es mucho más grande, más plano que otros parásitos que se suelen ver comúnmente. Vamos a ver que se aloja en el intestino delgado del ser humano. Y la forma infectante van a ser los huevos. Entonces, respecto a la parte macroscópica, tanto la saginata como la solium, que son las más frecuentes, se parecen bastante. Ya vamos a ver que haciendo un análisis más exhaustivo de las especificaciones de cada uno, tienen diferencia. Vamos a ver que estos segmentos que están realizando, dentro de los últimos segmentos los vamos a denominar proglótides. Y estas son partes que van a estar grávidas, que van a contener una gran cantidad de los huevos que posteriormente van a ser potencialmente infectados. Vemos que gran parte de estos últimos segmentos se van a eliminar a través de las heces fecales de los pacientes. Tienen movimiento de contracción, ¿no? Y alargamiento para el desplazamiento. En estas partes van a tener un útero que está ramificado y que va a tener el desarrollo de huevos, ¿no? Por lo tanto, estos últimos segmentos que ustedes puedan ver en cada uno de las tenias van a ser los que van a estar grávidos. Entonces, si estos últimos se van desprendiendo, son los que potencialmente van a contener los huevos infecciosos para otras personas. Ahora, tienen distintas partes, tienen sus ganchos, ostelos, cólex, la parte de los poros genitales, ovarios, testículos, úteros, que van a estar en las últimas partes de cada uno. Entonces, estas segmentaciones van a ver que son bastante características al momento de desprenderse, ¿no? Sobre todo las últimas. Disculpe, ¿ese es el segmento que se desprende son las proglótides? Proglótides. Vamos a ver acá un poquito más detallado. Tenemos el escólex, el rostelo ganchoso, ventosas. Estos primeros tres son los que ayudan bastante a la fijación. Nos ayudan mucho a poder fijarse hacia el intestino, ¿no? La parte que va a estar afectada, sobre todo a niveles de intestino delgado. Las ventosas ya lo conocen, ¿no? Por presión negativa, que ya lo hemos visto en otros parásitos. Y el escólex y el rostelo ganchoso, que nos ayudan también a esta parte de fijación. Tenemos la parte del cuello, el estrobulio, y los proglótides, que van a ser los segmentos que van a estar potencialmente grávidos. Entonces, parte de la estructura central tenemos la urfera, el hexacántula, los embriones, los huevecillos que se van a formar al interior de cada uno de estos, que son potencialmente infectantes, ¿no? Pero vamos a ver enseguida cuál es la importancia de estos huevecillos. Hay diferencias entre la tenia solium y la saginata, más que todo respecto a la parte estructural, que respecto a ventosas que están igualados. Entre la tenia solium vamos a ver que hay doble corona, hay 30 ganchos, un rostelo. Sin embargo, en la tenia saginata no tenemos rostelo ni ganchos. Igual en la parte de proglótides, al igual que la medida que pueden llegar a alcanzar, que siempre va a ser más grande la tenia saginata.
Para una referencia, la tenia saginata lo van a encontrar más que todo a través del consumo de carne de ganado vacuno. Sin embargo, la solium a través del consumo de carne de cerdo. Es un dato importante. Igual revisamos los lóbulos, la presencia de esfínter anal. Esto lo van a revisar en el primer, porque es más que todo parte en diferencia estructural. Vamos a ver que acá tenemos una distribución mundial en que se da más que todo en zonas de alta cantidad de ganado en América Latina. Vemos que se puede dar a nivel mundial como tal en países desarrollados, subdesarrollados y pobres, pero que va a dar con más frecuencia a países subdesarrollados y países pobres. Y esto se da más que todo por una falta de control en el área del manejo de este ganado. Y cuando no se tiene un control adecuado de estos animalitos, de que están parasitados y demás por los distintos servicios en cada país, ¿no? Aumenta el riesgo de que estos puedan contener ciertos parásitos, no solo este, sino cualquier otro de los que se pueden transmitir por los animalitos. Vemos que la insalubridad, los malos métodos de eliminación de excretas contaminan aguas, hierbas que pueden ser parte de la alimentación de estos animales, puede aumentar esa prevalencia. Estas aguas y hierbas van a ser consumidos por el ganado vacuno, por los cerdos, pueden potencialmente infectarse, y posteriormente cuando el ser humano consume carne de esta índole, también se va a infectar. Bien, entonces vemos que es una zoonosis que se transmite por vía fecal oral. El hospedero definitivo va a ser el hombre. Respecto al intermediario, va a variar dependiendo si es tenia solium, va a ser el cerdo, y si es tenia saginata, el ganado vacuno. Entonces puede vivir bastantes años en cada uno de ellos y al morir se degenera, se fibrosa y se calcifica. Nosotros nos infectamos por la ingesta de carne cruda o mal cocida. ¿No? Muchas personas están acostumbradas a que no tenga una cocción adecuada, ¿verdad? Cuando ustedes van a comer parrillada y demás, que pueden pedir diferentes medidas de cocción. Pocas personas piden bien cocido, ¿no? Entonces, bueno, no sé si aquí sea igual, pero en Perú la carne de cerdo que tiene puntitos como puntitos blancos o cosas así verdecitas, es porque le dicen triquina. ¿Es lo mismo que la tenia? tiene una variante, no es lo mismo. La triquina es otra. Eso lo vamos a revisar igual. Entonces, vamos a ver que cuando hay una cocción inadecuada de esta carne que puede estar contaminada, ¿no? Potencialmente las personas se pueden infectar. Ahora, si es que hubiera una cocción adecuada, por más que la carne contaminada no estuviera presente, disminuye bastante la probabilidad de que la persona se llegue a infectar. Entonces, acá juega un rol muy importante el hecho de que la carne esté infectada y también de que se haga una cocción adecuada, ¿no? Estos factores van a aumentar esa probabilidad. Entonces, enseguida vamos a revisar lo que puede suceder por este tipo de cisticercos que va a afectar por los cerdos y por la saginata que afecta al ganado vacuno. Hace unos años también ha habido reportes en países europeos, ¿no? Del aumento, ¿no? Respecto a la presencia de este grupo específico que afectó bastante, sobre todo en Francia, ¿no? Se han escuchado ese brote que hubo hace unos años. Entonces, vamos a ver que la presencia de estos parásitos, ¿no? Tenemos variantes, tenemos una gran variedad, pero estos pueden estar presentes en la carne de vaca, carne de cerdo,
y siempre es más probable si no se hace controles, y no hay medidas de salubridad respecto al manejo de estos animales, no se hacen controles adecuados, sobre todo en países latinoamericanos. Ustedes si ven que hay mataderos en distintos países de Latinoamérica, también van a ver que muchas veces no se hace un proceso para eliminar a los parásitos que ya están presentes en diferentes tipos de carne, que se puede realizar, pero no es lo ideal. Lo ideal es que estos animales no se contaminen como tal y se tengan mejores medidas de control en cada uno. Bien, entonces, pero dicen esto, no sé si han escuchado de este platillo que estaba de moda en varios países, más que todo se puso de moda en países ya que estaban bastante desarrollados como Francia, España. Entonces, estos grupos se observó bastante, ¿no? Porque en Francia hubo un gran brote sobre esta patología por el consumo de carne, que en un momento no se hizo un control adecuado. ¿Por qué tan tarde? Estoy enfermada y estaba Bien, pero última vez, ¿no? Siempre toca la puerta. Ella sí estaba enferma. Bien, entonces, estos brotes que hubo por esta patología fueron bastante considerables. Obviamente se hizo un diagnóstico a tiempo y se los manejó de la manera más adecuada, ¿no? Pero de todas maneras, mientras la carne no esté bien cocida, y tomando en cuenta que en varios países no se hace un control adecuado, hay que tener bastante cuidado dónde van a consumir alimentos, no se tienen buenas medidas de salubridad, se hacen un control adecuado y un control de calidad a la carne que se va a consumir. Y más que todo, tengan bastante cuidado con el consumo de carne que no esté bien cocida. Van a ver este video, hacemos referencia a ciertos grupos de tenis. Me acuerdo. No hay audio, pues no existe una data porque aquí está con audio. Pero está, Muy bien, esta es la animación. Se entiende. se tiene. Es muy gráfico. Eso es. Bus. Entonces, ven que por la contaminación, por el fecalismo que se haga en estas áreas donde se maneja bastante ganado, ellos pueden posteriormente alimentarse de estos huevos que pueden estar potencialmente grávidos, que van a desarrollar en parte de su fase muy tarde. ¿Por qué tan tarde? No, es 30 minutos tarde, demasiado, ¿no? Creo que no les hago un control adecuado a todos ustedes. Es un día muy estresante, doctor. ¿Tienen examen? Sí. Y no sabemos cómo va a ser. ¿De qué materia? Fisiología. Supuestamente de las prácticas que hemos dado, pero sabemos también de la nada. Es sorpresa. Es distinto al del hizo antes. Era acá. Y ahora Bueno, traten de, Qué bueno. de ser más puntuales. Desde la siguiente clase van a ingresar, ¿no? Si pasan los 15 minutos, no pueden entrar. Hay 15 minutos de tolerancia. Pasan eso y está prohibido el ingreso. Para todos. O sea, 15 minutos después de los 10 minutos que nos das.
Pues va bien, ¿no? Vaya, Quedan sí, ahora. 15 minutos de tolerancia. Se pasan 15, no puede. Perdonen, es abogada de oficio. Perdonen. Para entender. Vamos a ver el día de hoy cuál es la tendencia que mata. Vamos a ver que nosotros vamos a consumir carne que no está bien cocida, que pueda estar infectada. Posteriormente, este va a llegar a nivel intestinal a través de lo que es la cabeza, del rostero, el escólex que están en la parte, en la parte cefálica de cada uno de estos parásitos. Usted puede adherirse y empezar a generar posteriormente los huevos. Estos, cuando salen del ser humano a través de las heces, porque siempre las últimas partes que van a ser los proglótides van a salir a través de las heces fecales, porque se van a ir desprendiendo. La mayor parte de la integridad de esta tenia se va a mantener en el cuerpo humano, pero los huevos sí van a salir, ¿no? Y los huevos van a estar dentro de los proglótides. Entonces, estos deben caer, ¿no?, necesariamente fuera del cuerpo humano. Sobre todo van a caer en tierra, la cual va a poder contaminar potencialmente el alimento, el agua también, ¿no?, que pueda consumir uno de estos animales. En este caso tienen al ganado vacuno. Si este se alimenta, posteriormente, una vez que ingresan estos huevos al interior de estos animalitos, van a generar quistes a nivel muscular, generan una migración y se van a enquistar a nivel del músculo, ¿no?, de estos animales, ¿no? En gran parte de estos animalitos, si no se hace un control, van a llegar posteriormente a los mataderos, donde posteriormente se va a enviar la carne a diversos lugares. En ocasiones pueden detectarlo y bueno, lo eliminan al momento de enviar la carne a diversos lugares, pero a veces no se puede al 100%, ¿no?, porque puede que toda la carne esté contaminada. Sobre eso, si no se hace una función adecuada, no se complica un poco el cuadro. Por lo general debería hacerse controles de calidad en cada uno de estos grupos, ¿no? Y se lo hace en restaurantes que tienen medidas de salubridad adecuadas, en algunos no. En caso de que se encontrara presencia de estos quistes en la carne, obviamente está definitivamente prohibido que ustedes consuman esa carne. Lo ideal también sería que hagan una denuncia respecto al manejo que se tiene, ¿verdad? Entonces, eso es lo ideal. Si es que no lo hacen porque por desconocimiento de las personas también, entonces se van a infectar. Van a ver que se va a fijar este parásito al intestino por medio de las ventosas y además por ganchos que va a tener en la parte cefálica por esta tenia. Esto va a generar una irritación mecánica, pero rara vez genera una reacción inflamatoria. Ocasionalmente puede causar obstrucción a nivel del intestino delgado o el grueso, pero es muy raro de ver. Es extremadamente raro de ver una obstrucción, por lo que en estos casos, lo más que todo vamos a ver que el paciente va a estar una gran cantidad de tiempo asintomático. Oh, ¿estás llegando recién? Ya, si ustedes se alocan, ¿no? Bueno, ya saben, ¿no? A partir del siguiente pasan 15 y no entran. Dispénsenos, doctor. Estamos chiquitos. Entonces, vamos a ver que en estos casos el paciente puede estar mucho tiempo con esta tenia, ¿no?, y que lo encontremos de manera casual o que llegue a una región o obstruir cierta región que recién nos haga pensar en que pueda tener una parasitosis o pueda generar alteraciones significativas. Entonces, ya vamos a ver enseguida que ocasionalmente puede generar sintomatología, pero que no es tan clara como otras parasitosis. Estamos hablando en este momento más que todo de la saginada. Vemos que se pueden eliminar estos segmentos, estos últimos segmentos que son los proglótides graves, ¿verdad? Que cuando salen espontáneamente pueden causar prurito
sensación de cuerpo extraño, sobre todo en la región anal y perianal, que pueda tener el paciente. La mayoría de los pacientes va a ser asintomático porque nos causa una alteración significativa de manera rápida. Estos glótides se van a deslizar por la región perineal, ¿no? Y pueden llegar incluso a descender a través de los muslos y las piernas, ¿no? Van a estar adheridas a la piel. En ocasiones pueden ser esos cuadros, ¿no? Más que todo en área rural. Bien, vemos también que ocasionalmente podemos tener síntomas digestivos. Puede haber dolor abdominal, retorcijón, lo que es los cólicos, meteorismo y náuseas, aumentar la cantidad de gases que se va a generar a este nivel. Pero no es tan significativo. Muchas veces los pacientes están con este cuadro durante mucho tiempo y no acuden al centro de salud o al hospital más cercano. Ya en un caso de tenía solo, lo vamos a ver en otro tema, vamos a ver que puede generar hasta convulsiones, ¿no? Porque puede haber afectación neurológica, que ya es un cuadro que sí se va a manifestar. El periodo de incubación, en ambos casos pueden ver que se puede dar entre 2 a 3 meses. En estos casos, ¿no? El tiempo va a ser bastante significativo y el paciente va a estar con una falta de síntomas durante un gran tiempo. Vemos también que acá influye bastante lo que son las creencias y el estrés, aumento de la pérdida de apetito, la pérdida de peso, síntomas digestivos inespecíficos, reacciones alérgicas y tóxicas, nerviosismo y problemas para dormir. Entonces se considera que estas alteraciones se exacerban mucho más una vez que se da el diagnóstico y empezamos a dar un tratamiento, y que incluso tiempo después del tratamiento las personas siguen con esa perspectiva de que aún están con bastantes problemas, que no pueden conciliar el sueño, que continúan bajando de peso, que les falta bastante el apetito, en algunos casos aumenta. Entonces, si bien puede estar presente esto inicialmente en una etapa donde esté infectado el paciente, una vez que se solucione el cuadro, muchos pacientes refieren todavía tener estas alteraciones presentes. En una gran mayoría de casos vemos que más que todo es una sugestión que tiene el paciente, ¿no? Pero también deben valorar y hacer un control para asegurarse de que realmente el paciente haya eliminado el parásito de su sistema. Podríamos diagnosticarlo de muchas formas, enseguida vamos a ver los exámenes complementarios, pero deben asegurarse de que la presencia de estas alteraciones no sea porque no han hecho un tratamiento adecuado. Lo ideal es que ustedes lo traten y se elimine correctamente. En caso de que persista, hay que hacer una valoración un poquito más exhaustiva para ver si realmente está eliminado o si el paciente tiene todavía una alteración, no más que todo por el estrés que le ha generado. Muchas veces ven que cuando el paciente tiene una parasitosis producida por nemátodos, por platismitos, van a ver que en estos grupos generan una gran sugestión, ¿no? Les parece algo bastante desagradable, ¿no? De que causa bastante asco, que puedan haber tenido estos parásitos en su interior, ¿no? Y por lo tanto genera un gran estrés en este grupo de pacientes. Más aún cuando hablamos de estas tenias que son bastante grandes, no son muy macroscópicas, y el hecho de poder sacar a estos parásitos como tal, ¿no? Por un método farmacológico o por una intervención un poquito más directa, genera bastantes traumas en estos pacientes. Por lo tanto, ustedes valoren bien eso y den esa tranquilidad de que se ha eliminado el parásito. Diagnóstico. Ustedes pueden observar de manera macroscópica el número de ramas uterinas, ¿no? Pueden diferenciar especies, haciendo un tamizado de heces. Entonces pueden pedir un examen a través del copro para poder hacer la valoración de estos proglótides, ¿no? Y ustedes pueden observar en la figura número 2 proglótides grávidos recuperados en muestras de heces. Son macroscópicos, se ven claramente.
Entonces, lo ideal es que ustedes puedan hacerlo, ¿no? Envían a su paciente al laboratorio y les van a entregar el reporte de manera adecuada. Se pueden observar también casualmente la producción de huevos en caso de que se rompa uno de estos proglótides. Y pueden tener rápidamente su diagnóstico. También pueden pedir métodos inmunológicos, moleculares, PCR anidada para TN sólido. Y también tenemos los estudios comerciales para antígenos, ¿no?, sobre TN sólido, donde van a utilizar material fecal y usan el ELISA. Pero bueno, en estos casos no es tan común solicitarlo de buenas a primeras, ¿no? Y ahorita lo que más fácil les va a resultar a todos ustedes sería el cobro parasitológico y la observación por bioquímica, ¿no? Es un resultado mucho más veloz. Observen cómo se puede visualizar esta técnica. Ven esos segmentos, ¿verdad? Es bastante claro y es bastante aplanado a diferencia de otros. Entonces, esto se mueve. Si bien puede causar una mecánica irritativa, no causar inflamación como tal, ¿verdad? O ven inflamación. No hay, ¿verdad? Entonces, esto hace también que la alimentación que va a tener va a ser bastante lenta, progresiva, y el paciente va a estar una gran cantidad de tiempo sin poder presentar sintomatología clara. Los síntomas intestinales, digestivos, son muy inespecíficos, ¿no? En ningún momento he dicho que genere diarrea con sangre, con moco, amarillenta, acuosa. Entonces, muchas veces el paciente simplemente va a tener un leve dolor abdominal, en ocasiones algún cólico que lo va a ameritar a lo que ha comido, y posteriormente puede tener aumento de gases, ¿no? Y eso es bastante inespecífico en muchas ocasiones. Ustedes pueden valorar que cuando tenemos casos así, ¿Por qué no está perforado? se nos complica un poco, porque en ocasiones van a ver que en estos cuadros los pacientes puede deberse a muchas alteraciones, ¿no? Bacterias, ¿no? Helicobacter pylori, E. coli y demás pueden generar también el aumento de gases, ¿no? Algunas otras parasitosis igual. Entonces, en una gran cantidad de estos cuadros se malinterpreta y no se llega a hacer un diagnóstico un poquito más adecuado, ¿no? Entonces, en la parte inferior también, ¿verdad? No. ¿Qué abajo está, ¿ven? Nos ingresamos. Van a ver que en muchos casos el diagnóstico se puede llegar a hacer de manera casual. Tenemos pacientes que acuden a su control, más que todo pacientes de la tercera edad, que se realizan ecografías de control. Siempre es bueno que los pacientes se puedan hacer una ecografía, ¿no?, para valorar cómo está el hígado, las vías biliares, descartar barro biliar, ¿no?, litos, etc. Es muy importante que hagan una diferenciación con estos grupos. Cuando tienen cuadros así, a veces los pacientes acuden a nuestra consulta, se les hace una ecografía y pueden casualmente encontrar la presencia de este parásito, ¿no?, dependiendo de la región donde ustedes han evaluado, ¿no? Entonces, ocasionalmente se puede encontrar casualmente. Caray. Muy bien. Ahora lo mismo. Sobre el tratamiento, Casi frontera. pueden valorar, ¿no?, que es bastante corto, ¿no? Es corto porque tiene una actividad bastante efectiva. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es utilizar praziquantel, albendazol o niclosamida.
Se pueden apoyar con lo que son los laxantes salinos, ¿no? Para una eliminación más rápida, sobre todo la teniazol. También funcionan para la teniazajinasa. Entonces vemos que se usan lo que son los laxantes salinos más, ¿no?, estos antiparasitarios. ¿No? El albendazol está bastante recomendado, al igual que el praziquantel. Pero una vez que lo hacen, deben hacer exámenes de control 3 semanas después para valorar que realmente se haya eliminado esta parasitosis. No, hay que asegurarnos de que realmente se ha logrado eliminar al 100% y que el paciente no vuelva a generar alteraciones, porque estas son silenciosas, como hemos mencionado, ¿verdad? Entonces puede que el paciente aparentemente esté bien y vuelve a presentar sintomatología bastante leve tiempo después. Entonces hay que tener bastante cuidado con estos grupos. Ocasionalmente se ha visto que puede haber un aumento del volumen respecto a estos parásitos cuando ha habido bastante tiempo, ¿no?, en el interior del ser humano y no se ha tratado de manera adecuada. Muy pocas veces se lo ha logrado encontrar a nivel de esófago, más que todo el esófago en la parte de la faringe, donde se lo ha podido extraer de una manera más directa. Pero en ocasiones, ¿no?, van a encontrar a nivel intestinal y puede generar ciertas migraciones, ¿no?, afectando tanto a lo que es el intestino delgado como un grueso, pero con más frecuencia el intestino delgado. Entonces, bueno, los tratamientos están ahí, siempre lo van a revisar. Ahora lo que importa siempre en esta parte es que sepan qué tratamientos aplicar en cada parasitosis. Y cuando estén el fármaco verán qué función tiene cada uno, ¿no? El albendazol, cómo va a actuar y por qué va a generar la eliminación adecuada de cada uno. Veamos por favor esta intervención. Usualmente no es común llegar a obstruirlo, ¿no? Les he dicho que no es común, pero si se llega a obstruir parte del intestino, lo mismo que en la primera vez de nuestras cariasis, ¿verdad? Hoy voy a hacer tallarines, no voy a hacer eso. Y acá es diferente, ¿verdad? Es más aplanada la segmentación. Yo tengo una duda. Chiripolvo. ¿Por qué en el primer video que nos mostró, cuando estaba haciendo la colonoscopia pulsa, Perforaba? Perfora. Cuando hace la colonoscopia. Sí, en el primer video se ve como perfora. El intestino estaba perforando. Lo perfora así. Ajá. No está perforando, ¿no? En muchas ocasiones se hace una valoración por lo que es la ampolla de Babel Ajá. e ingresa por ahí, pero no es que perforan parte del intestino. Porque ahí se ve bien. Pueden utilizar parte del intestino, ¿no? Pero no perforar el intestino, porque si perforara tendría que operar inmediatamente y cerrarlo. Y aquí iba a cocinar sí fideos. perfora. Vas a ver, pongo el primer video. No perfora, te voy a pasar el vídeo. No, no me pasa. No me pasa. No. Muy bien, entonces, Qué buena manera. acá que es bastante plana. Parece. ¿Cuándo les van a evaluar los del Mercosur? ¿Les han dado fecha? 16 de... 18, 19, 20, ¿no? 19, 20. ¿De 19 al 20, no? ¿Qué día cae eso? Ah, jueves creo que era. Sí, sí. Jueves. Miércoles, jueves, viernes, jueves. ¿Cómo se supone que van a hacer? Van a venir, van a preguntar, señorita, ¿usted qué me puede decir sobre la misión de la Mifran? ¿En serio? No, señorita, no. No entendí, Gaby, ¿cuántas generaciones tiene que ser? Estás mencionando. Porque recuerden silencio.
neurosis, ¿no? Sí, neurocitosis. ¿Son los quistes los que se llegan a alojar a nivel del músculo y pueden llegar al sistema nervioso central? Sí. Más que todo si pueden consumir carne de cerdo. Ese tema lo voy a avanzar. Ahorita estamos viendo Saginata principalmente. Solo lo vamos a ver, pero lo voy a hacer en el laboratorio también. No voy a mencionar estos temas porque la parte de virología tengo que darla en el cuarto hito, ¿no? Lo que estamos empezando ahora. Pero bueno, vamos a tratar de mencionar los temas más importantes respecto a virus, porque en hito 4 a hito 5 no da para que se pueda avanzar al 100% todos los virus, ¿no? Porque es bastante complejo. Entonces tratamos de hacer una revisión un poquito más detallada y en el diseño instruccional me sugieren que avance la parte también de parasitología adicional en este hito, pero bueno, es mucho, ¿no? Entonces lo vamos a avanzar también en labo y ahí vamos a revisar solo y también. Muy bien. Si ustedes tienen cuadros así, 3 meses después del tratamiento hay que seguir controlando de manera rigurosa para ver que no haya eliminado el escolectro y los glóbulos jóvenes del cuerpo y no se mantengan presentes. Se realizan cómputos parasitológicos seriados, en este caso. No se puede hacer tamizaje con fórmula 10%, ¿no? Esto más que todo, pero para la parte de bioquímica, no lo mentamos. Simplemente sugieran el control que deben hacer por el copro, ¿no? Puedes utilizar en estos casos una recomendación que se da de manera internacional, es el control de 3 meses después, ¿no? Pero ustedes pueden acortar ese periodo de tiempo, van a ver que en manuales hospitalarios pueden manejar incluso, ¿no?, lo que es desde 1 mes hasta los 3 meses en ese tiempo, ¿no? Entonces no hay problema respecto al control, depende la gravedad que tenía el paciente en ese momento, ¿no? Y el compromiso. Vamos a ver que respecto a la prevención, ¿no?, es eliminar las larvas y evitar que sean infectantes, ¿no?, a través de la congelación prolongada de la carne o una buena cocción de carne, ¿no? Muchas veces acá, ¿no?, yo hablo del país como tal, ¿no?, pero también en países latinoamericanos, países vecinos, ustedes van a ver, ¿no?, que de todas maneras el proceso que se maneja respecto a la carne que va a ser enviada a diversos lugares es bastante rápido, ¿no? Se lleva a los animalitos al matadero, ¿no?, se realiza lo que van a hacer en ese lugar y posteriormente se lo envía a diversos supermercados, al mercado, etcétera, ¿no? Entonces, muy pocos lugares lo van a mantener en un proceso de congelamiento. Entonces, en esas situaciones es más probable que se esté infectado y no ha llegado a congelarse y posteriormente llega a un restaurante que no tiene controles adecuados, ¿no?, o las mismas cadenas que van a distribuir esa carne no hacen un control de calidad, va a llegar hacia los platillos de las personas, ¿no?, que si no hacen una cocción o no lo piden de una manera adecuada, se podrían infectar, ¿no? De todas maneras, no es tan común verlo, pero puede llegar a suceder, más aún si las personas no tienen conocimiento de este tipo de patologías. Entonces, es ideal que se controle eso y ustedes lo recomienden, ¿no?, de manera adecuada a sus pacientes. También recomiendan la eliminación de las excretas humanas, ¿no?, más que todo esto en área rural, ¿no?, más que todo por el manejo de ganado, ¿no?, otras patologías donde influye bastante los vegetales, el consumo de agua contaminada y todo eso. Siempre deben recomendar no evitarlo hacer cerca de los ríos ni en el lugar de trabajo donde se va a manejar. Hacer un control más adecuado a los mataderos, ¿no?, dar educación en salud, desparasitación de los animales constante, ¿no?, y hacer una respectiva vacunación con 2 dosis, más que todo en estos animalitos, ¿no?, sobre todo que son el ganado vacuno y sol para los cerdos. Entonces, esas son recomendaciones que ustedes deberían poder dar a estos grupos, ¿no?, que están dentro del grupo de riesgo, más que todo son los agricultores, los que se dedican a la ganadería. Van a ver las muestras que tenemos en el laboratorio, ¿no? Debido a ver los frascos, ¿no?, donde tenemos unas tenis gigantes ahí. Entonces, eso lo van a ver más de cerca. Y también vamos a revisar las placas en el laboratorio.
Voy a hacer una introducción a la virología. Vamos a empezar a hablar de virus. Tenemos muchos virus que revisar. Vamos a revisar virus como de la hepatitis A, B, C, D, E. Vamos a revisar a los del Epstein-Barr, que tienen bastante variantes, ¿no? También vamos a revisar a los que generan alteraciones respiratorias, influenza, COVID. Que ustedes tienen conocimientos amplios y que estos temas no solo lo van a ver acá, sino que lo van a ver constantemente en diversas materias que van a avanzar. Por lo tanto, lo importante acá es que se les quede clara las bases de lo que es un virus y qué componentes y alteraciones va a presentar. Las enfermedades virales son una de las causas más frecuentes de morbilidad en el ser humano. Pueden afectar a todos los seres vivos, incluyendo animales, vegetales, hongos y bacterias, ¿no? Que vean lo que puede afectar en distintos niveles. Ahora, vamos a ver que etimológicamente virus significa veneno en latín. Podríamos definirlo como un programa o complejo informacional macromolecular. Si es que les preguntara qué es un virus, esta es una forma de definirlo. Dentro de las características tenemos miles, pero vamos a manejar 3 características que tienen en común los virus. Son pequeños, son los organismos respecto al área de microbiología más pequeños que vamos a valorar. Vamos a ver que pueden medir desde 20 a 250 nanómetros. Ya no hablamos de micrómetros, ¿no? Estamos hablando de nanómetros. Dependiendo del tipo de virus, vamos a ver que cada uno puede tener distintas medidas. Se consideran también parásitos genéticos intracelulares obligados. También vamos a ver que pueden poseer casi siempre un solo tipo de ácido nucleico en la partícula viral completa o virión, una estructura elemental y un mecanismo complejo de replicación. Entonces vemos que acá nos van a tener un solo tipo de ácido nucleico. Vamos a ver que dentro de las cadenas pueden estar conformadas por una cadena o dos de ADN o ARN. Vamos a ver que estos no tienen sistemas enzimáticos que puedan proveerles de energía para la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas que son muy necesarias para el crecimiento y multiplicación, como los que poseen las células procariotas y eucariotas de organismos que ya hemos visto previamente. Por eso deben utilizar unos sistemas de células que parasitan, ¿no? Y por ello se definen como parásitos genéticos intracelulares obligados. Es esencial para ellos poder obtener nuestros recursos de cada una de las células que van a afectar. Definitivamente estos van a afectar a nivel celular. Aquí ya no hablamos como en parasitología de extra e intracelulares, ¿verdad? Entonces, estos tienen una disposición específica a nivel celular de cada uno de los grupos que vaya a afectar. Por eso tenemos tantas variantes, ¿no? Pueden haber virus, más que todo los que ustedes conocen y han escuchado son los respiratorios, ¿no? Los virus respiratorios, que es lo más común, ¿no? Porque tiene una gran facilidad en poder infectar a otras personas y poder transmitirse. Acá también ustedes van a ver que hay etapas, ¿verdad?, donde puede incrementar la afección por un determinado virus. Y eso puede influir dependiendo el manejo que ustedes puedan dar respecto al uso de barbijos, al lavado de manos, ¿no? Aparte, también dependiendo la época climática, ¿no? Porque el clima influye en una transmisión de ciertos virus. Porque a algunos les gusta vivir en el frío, acondicionados al frío. Ya, ¿algo más? No todos los virus, ¿no? Pero algo adicional a eso sería que cuando aumenta, cuando disminuye, la temperatura, también el sistema inmune muchas veces se ve comprometido y hay una disminución. Y en ese caso, sobre eso, agregar que en nuestra sociedad, ¿no?, más que todo en países subdesarrollados y pobres,
no se tiene una cultura adecuada del uso de los barbijos, ¿verdad? Por ese hecho, también asociado a una época de frío, ¿no? Va a incrementar la probabilidad de que estas personas puedan infectarse con virus, ¿no? respiratorios. Debido a escuchar que en Santa Cruz, ¿no? que es uno de los departamentos de este país, ¿no? hay bastantes casos de influenza, ¿no? que han incrementado bastante y que se han llegado a reportar 20 muertes. Bueno, eso es un poquito de amarillismo, no es como tal por el virus de la influenza, sino porque tenían asociados otras enfermedades adicionales, ¿no? Pero el hecho de que la influenza está afectando bastante en estos últimos días es bastante común. Muchos de ustedes acá están enfermos, en los paralelos igual, ¿no? en otras carreras igual, en la calle van a ver que en estos días ha aumentado bastante los casos de los resfríos, ¿verdad? Pero raramente van a encontrar casos por resfrío común, ¿no? Yo lo que estoy viendo en el hospital más que todo son casos de influenza, casos de COVID, ¿no? Por eso les digo que si están enfermos acá, utilicen el barbijo porque es un riesgo potencial. ¿Cuánto el barbijo? Doctor, pero los que no llegan a contagiarse, Son asintomáticos. ¿Cómo? o sea, por ¿Tiene ejemplo, buen sistema inmunológico? la influenza ahorita está a flor de piel, pero no todos llegan a contagiarse. Sí. Muchos van a ser, como mencionaban, ¿no? asintomáticos. Muchos van a ser asintomáticos o van a presentar una sintomatología bastante leve por diferentes factores. Puede ser la carga viral, puede ser que tengan un sistema inmunológico bastante elevado en este momento, ¿no? Porque el sistema inmunológico de cada persona tiende a variar, ¿no? Y dependiendo de la época, de que tengan en este momento una buena alimentación, ¿no? estén libres de enfermedades de base o no se hayan infectado recientemente y demás, pueden elevar un poquito más o menos, ¿no? Entonces en esos casos pueden ser asintomáticos o pueden tener una sintomatología leve, pero igual podrían infectar a otra persona, ¿no? El problema de los asintomáticos es que no sabe que está enfermo muchas veces, ¿no? Entonces es un problema. Pero por otro lado, la probabilidad también disminuye porque no está eliminando en grandes cantidades el virus como tal y la carga viral puede ser bastante baja. Entonces, no, en ese momento no es bastante bueno para las personas que tengan el sistema inmune elevado, pero también no hay que confiarse, ¿no? Porque por el hecho de que no se hayan infectado, puede ser que tengan un sistema inmunológico adecuado o que por una buena suerte no estén en contacto directo con el virus, ¿no? Por más que esté mi compañero aquí al lado, ¿no? tosiendo, ¿no? Casualmente, ¿no? las partículas virales no han llegado a mí. ¿No ves, Denise? ¿Qué dices? Estoy con barbijo. Pero es terrible, mira, Pero, Entonces, creo que tienen que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Más que todo por la Sí, discriminación, no, yo más te que todo por respeto. las notitas de flush que hemos visto brevemente, que vamos a volver a revisar también, ¿no? Y más que todo al momento de hablar, ¿no? Por más que en este momento no estén tosiendo, ¿no? Hace que la tos es bastante intermitente. Dice, no tengo ganas de toser, me saco el barbijo, pero hablo con ustedes, ¿no? Entonces igual puede haber una probabilidad de infección. Bien, ¿no? Más que todo también van a ver que acá los virus son bastante pequeños, ¿no? Vean esta imagen. Van a ver la medida, ¿no? El punto de medida que estamos utilizando acá es un glóbulo rojo, ¿no? El círculo más grande. Entonces acá una medida de un estafilococo que puede ser de 1 micrómetro y que estos virus son mucho más pequeños, ¿verdad? Pueden llegar incluso a afectar a esta bacteria. Vean el adenovirus, el polioma, el poliovirus, el poxvirus, que es el más grande, llegando a medir 250 nanómetros, pero pese a ser el más grande, es más pequeño que bacterias así. Entonces, van a ver que acá tenemos bastantes consideraciones, ¿no? El virus del herpes, el del mosaico del tabaco, ¿no? Este virus ha sido el primero en ser observado en la historia, el virus del mosaico del tabaco. Entonces, son bastante Sí, el reducidos. poliovirus es así. En muchas ocasiones hay que tener bastante cuidado
Con razón entra un estafilococcus como si no. Respecto a la estructura, vamos a ver que solo poseen, ¿no?, habitualmente un solo tipo de ácido nucleico. Puede ser ADN o ARN, ¿no? Y estos van a constituir el nucleótide, y asociado a proteína se va a designar el core viral. Entonces, van a ver la estructura, ¿no? Tenemos diferentes tipos de virus respecto a su estructura. Tenemos a los virus que tienen envoltura, ¿no?, que vemos acá. A los virus helicoidales, a los icosaédricos, a los virus complejos, y que cuando vamos a ir avanzando cada virus van a haber características distintivas, ¿no?, que influyen bastante en la morfología que van a tener. ¿No? Se habrán dado cuenta que cuando hemos visto parasitología revisábamos siempre si era un protozoario, si era en el minto, y que las características eran similares en cada grupo, ¿no? Cuando eran helmintos habrán visto que gran parte eran macroscópicos, podrían vérselos a simple vista, ¿verdad? Y ya veíamos características respecto a nematodos, ¿no?, platemitos y demás. Y en este caso es similar, ¿no? Una pregunta que siempre podría hacerles en cada virus, ¿no?, es qué tipo de virus según su morfología es, ¿no?, si es helicoidal, si es complejo, si es envoltura, etc. La partícula viral completa, con su capacidad infectante intacta, se va a denominar virión. Nos preguntamos qué es un virión. No, esta es la definición adecuada que ustedes deben dar, ¿no? La partícula viral completa con su capacidad infectante intacta. Vamos a hablar de la cápside, ¿no?, formada por subunidades proteicas denominadas capsómeros. Vamos a ver que se encuentran en la superficie de la partícula de los virus desnudos. Esto lo vamos a ver con más profundidad, ¿no? Vean estas características de la cápside, que es esencial que ustedes comprendan para ver parte de la estructura y diseminación que va a tener. Yo antes, en esta clase de introducción a la virología, les hacía hacer una actividad similar a lo que hicimos el semestre pasado. Les hacía preparar 20 preguntas y que compitan contra un compañero y demás, ¿no? Pero por falta de tiempo no creo que sea ideal hacerlo. Cinco. Sí, sí, Tal vez por puntos extra, ¿no? En algún otro clase. Puede ser, pues, puntos extra, cambia la cosa. Pero vamos a ver, para otra clase después del tema, ¿no? Si es que alcanzamos. Entonces, pues, podemos hacer la siguiente clase o en dos, pero vayan preparando ya en sus casas. Esto va a ser por puntos extra. Preparen 20 preguntas sobre introducción a virología. Les voy a enviar el libro al grupo. Preparan 20 y tienen que preguntar eso a un compañero, ¿no? El compañero que le van a preguntar no tiene que utilizar libro ni nada, tiene que responder. Y él va a preguntar lo mismo, el que responde la mayor cantidad va a ganar, ¿no? Y va a tener puntos extra en el libro. Pero es 1-1. Sí. O sea, no va a ser como clasificatorio, Pero, ¿no? doctor, eso va a ser para el 4. ¿Se va a dividir en dos grupos por los de práctica? No, vamos a hacer acá clase teórica. Doc, disculpe, va a ser como clasificatorio, por ejemplo, ella y yo concursamos, ella gana, entonces ella va a ir a concursar con los que ganaron así, o simplemente una Solo sola. por uno. Pero esta vez yo los voy a designar. Doctor, y aquí las preguntas van a ser, o sea, abiertas o respuestas de una o dos preparadas, o va a desarrollar. Dependiendo. Trate de ser lo más corto posible. De 3 palabras. Sí. No es un método de Falso verdadero. Si quieren, pero el que haga falso verdadero sale perdiendo porque no le conviene, no puede que achunte tu rival. ¿No? Pero hay algunos que fallan. Ojo de Las preguntas ustedes. pueden ser cerradas, 100% pueden ser malas. falso verdadero si quieren, y pueden ser abiertas, pero que no sean de mucho desarrollo, porque eso se abre a interpretación muchas veces, ¿no? Puede ser con alternativas, doctor. Si quieren, pero no sé si... ¿Puedo traer mi Kahoot? Sí. No, pues los dos quedamos. Doctor, ¿puedo traer mi Kahoot? Es que va a ser al azar, ¿no? Entonces no vas a quedar Ese rato rival. necesitamos. Yo les voy a decir tú, esta persona. Pero sortea en ruleta, para que se entienda. Puede ser ruleta.
Entonces, les doy la libertad de que las preguntas sean como quieran, pero que no sean de mucho desarrollo, que sea algo sencillo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto mide un virus? No hay variante ahí, ¿no? 20 a 250 nanómetros. Nada más. ¿Cómo está Pregunta. compuesto? ¿Está bien? ¿Cómo está compuesto? Ya, ¿cómo está compuesto estructuralmente? Pues ya, no es otra más específica. Doctor, ¿cuántos puntos extras son? Van a ser 2 puntos. Alito. Dos. ¿Por qué no 5? Puede ocurrir. Doctor, no es el que gana, no hay uno. ¿De qué? Por participar. Nadie quiere los No, para Tres el que gana y inspirarlos, uno por ¿no? Que participar. sea 2 al que gana y 0 al que. Uno por Pues sí, como ya participar y estoy. tres el que gana. Sí, Alex. Sí, doctor. 1 al que participa. Y tres al que gana. Sí, sí, No, sí. sí. Sí, no, ya, la cosa que dice, ya. Tres está bien. Doctor, disculpe, y los puntos del caso del día sábado. Y los puntos del día del sábado. Eran 5. Decía, el día sábado, ¿no? Me estaban diciendo si podía valer también para parásito. Así que sí, dijeron que sí. Usted dijo que sí. Sí, Usted dijo que sí. No sé, eso le han quedado con la doctora Morales para MBE, no conmigo. Pero le dijimos a Por usted. eso le preguntamos. Pero yo puedo Sí. considerar que sea 2 puntos a lo mucho en el examen. Miguelito. Hombres, todos son iguales. Sí, yo creo que puede ser 2. Doctor, ese día no he desayunado ni he almorzado. Sí. Y doctor, lo que ha llegado solo al final, ¿ves? Doctor, creí que iban a cantar. Dije, qué chévere, voy a Yo ver. también, va a cantar, Sí. tiene que bonito. Hubiera estado bueno que canten algo más, aunque sea una cancioncita. Van a hacer participar al público. Dije, voy a ir afinando. Ya antes estaba afinando mi voz, doctor, y sabes que van a cantar. Sí, conmigo puede ser 2, ¿no? Porque no hemos quedado conmigo, ¿no? Pues muchos también no pero iban dos porque no manitos, quedaban sí. conmigo. Pero no salí. Dos añitos, no. No, examen. Y así fue el Las dos examen. han quedado. Un malito. Un manito, sí fue el examen. Doctor, Doctor Erika, y doctor Erika. Uno adicto, sí. Ya. doctor. Doctor, tenemos una propuesta como para que nos haga valer la nota, se tiene que quedar de forma anticipada con usted. Queríamos preguntarle si nos podría, perdón, doctor, nos podría sumar puntos por la competencia de los videos de TikTok del Mercosur. Sí. Todavía no salen los resultados. También. Pero yo no sabía que han hecho video. Se lo mandamos, doctor. Estamos avisando. Ya lo estamos avisando. Ya, Bueno, ahora le estoy- pero eso iría a Nito 4 conmigo. ¿Está bien? No, Hito. Que se aumente al hito, doctor. Nito 4. Por eso, pero que se aumente a la nota general del hito. ¿Todos han hecho videos? Sí, ¿De qué trata? de la acreditación. Informar sobre la acreditación. Ya. Doctor, ¿le Misión. Sí. Le pasamos todo. Comente, doctor, comente. ¿Está hecho por grupos? Sí. Doctor, ¿eso cuánto va a valer? Para el hito 4, un punto. Me No. parece, sí, un punto para los que grabaron y para los que ganen más puntos. Para que ganen 2 puntos. Así que chiste. Pero no sé qué punto, pero no me estamos. Sí, no sé el punto del Ya, No necesitamos. todo bueno, pero muy bien los links de los videos al grupo que tenemos junto con los nombres de los participantes. Pero eso va para el hito 4. Y para el otro, un punto. Ya, para el hito, ¿no? Ya. Yo creo que debería ser 1,5. Bien. Del sábado, para este hito. Para la parte de virología del hito 4, ¿no? Es esa competencia que estamos quedando, ¿no? Entonces, Pero doctor, ¿no sería mejor de que ya divida en 2 grupos? Que lo que entiendo son 2 grupos, entonces para ir preparando mejor.
O sea, sus rivales. No, Ese rato se les puede. ese día voy a escoger. Porque si les digo ahora, pueden mirar, no sé, ver alteraciones que no confían en mí. Ya quisiera. Doctor, entonces, esa conclusión de preguntas, ¿cuánto? 2 puntos. Dijo 2 puntos, yo llevo el No dijo 3 puntos. Ya lo notó. Ya Pero es dijo, doctor, hay que ganar y no participar. Les voy a dar la opción de que elijan 2 puntos en el hito. Puede ser 3 puntos en el examen y 1 el que ha perdido. Entonces la opción es que les dé 3 puntos en el examen O teórico 2 puntos al que gana y al que pierde 1 o 2 puntos al hito. 2 puntos Ah, ok, 2 puntos. Pero el que pierde tiene 5 cero. alito. Bueno, no va a perder nota porque es extra, ¿verdad? Ajá, sí. No pierde nota, pero estudien para eso. Es que El no primer sé. tema de virología. Muy importante, hablar de la introducción a virología Vamos a leer libros, solo introducción. es como las generalidades de parásitos, que Sí. es muy importante, ¿no? Que todo el tiempo les voy a preguntar en base a eso. Doctor, la exposición que tenemos pendiente es apta para este Sí, yo creo que para el hito 3 va a ser, pero tenemos que hacerlo. Tiene que ser el día viernes la exposición. Porque la anterior semana no han dado por el examen, ¿no? Tenían que exponer la anterior semana, Sí, tenemos una exposición. pero por el examen no han podido O sea, dar. si cancela por el examen, pero ya que hemos hecho todo el trabajo. Sí, Algunos grupos. Doctor, quería decirle de que el día, bueno, la otra semana vamos a tener examen de fisiología. La otra semana. Ujú. Y creo que para eso del concurso que nos está diciendo, no creo que se pueda. No sé si tal vez podría ser de esta a la siguiente. Entonces, De o exposición. en práctica. el día viernes. No tenemos que hacer No, o sea, dices que las preguntas de virología sean para 2 semanas después. O sea, de esta semana que viene no, sino la siguiente. Sí. No, esta semana que viene son puros exámenes. Pues. Es que va a ser Tiene que ganar vicio y anatomía patológica. Después de eso, las preguntas. Ay, la el siguiente. viernes. 2 semanas. Es que se ve Este viernes tenemos que revisar el álbum. Tenía que revisar hoy, pero como varios se han olvidado, No, yo Ah, sí. doctor, no, más contra las preguntas. Hubiera dicho, doctor, hubiera traído. este viernes, y ya subido de todas maneras a plataforma, ¿no? Bien claro, el- Para corroborar. ¿Ah? Entonces, para el viernes revisamos y dan su expo también de electricidad, ¿no? Funciones. Ya. Y la. Doctor, ¿todos exponemos o solo uno por grupo? Todos. Y En por, discusión. Ya por hemos grupo, hecho ya y aparte que las preguntas entonces en 2 semanas. Hemos hecho 2 semanas. de parásito. Muy bien. Entonces, revisen eso, revisen bien el tema, ¿no? Esto es una generalidad, van a ver un poquito más detallado, revisen características, estructura, información técnica, para que podamos avanzar también con los siguientes puntos. Van a ver la estructura, la nucleocápside, la envoltura que debe tener, el nucleoide, la cápside, que son partes de la nucleocápside y que cada uno de los nucleótidos va a estar formado por una cadena o dos de DNA o RNA, ¿no? ADN o ARN. Donde acá tienen un papel relevante estos grupos por la función y la propiedad de que van a aportar la información genética y la infectividad de cada uno de estos virus. La cápside, todos vamos a tener presentes proteínas, van a proteger al nucleótido, unir a receptores, van a expresar determinantes antigénicos, van a generar represión de genes tempranos, la interacción espacial con las polimerasas. Respecto a la envoltura, compuesta por lípidos y proteínas, van a proteger nuevamente al nucleótido, van a unirse a receptores celulares y van a expresar determinantes antigénicos y glicoproteínas. Vemos que estas características van a estar presentes en la mayoría de virus que vamos a revisar. En algunas van a ver que va a haber falta de una envoltura como tal, pero van a tener características que van a reemplazar estas alteraciones.
dentro de estos grupos también vamos a valorar, y les voy a pedir que estudien para la siguiente clase lo que son las fases de la replicación del virus, que es bastante cortito, ¿no? Pero eso tienen que saberlo de memoria. Entonces, vamos a ver que en este grupo vamos a ver características dependiendo si son virus que afectan vías respiratorias, tracto intestinal, ¿no? Que puedan ser también, ¿no?, de transmisión sexual, como el VPH, el VIH, que es bastante complejo de manejar. Ahora, en estos grupos, usualmente para que puedan tener un desempeño más adecuado, aparte del avance, les hacía presentar por grupos un virus, pero voy a revisar de cuántos va a ser, porque no puedo tomarme mucho tiempo en sus exposiciones, porque tenemos mucho contenido que avanzar. Por lo tanto, ¿cuántos son acá? Creo que son 46 o 45, ¿no? Más o menos. 45. Entonces, pueden hacer grupos de 5 personas. Formando de grupos, les voy a designar algunos temas para que hagan la presentación, ¿no? Pero, ¿de 6? No, de 5. Y vayan preparando eso, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver cómo los distribuimos, para que no alteren mucho también el avance que vamos a hacer, ¿no? Y hacer esa revisión. Doctor, si vamos a hacer grupos de 5, vamos a hacer más grupos y el tiempo no va a alcanzar para terminar de exponer. Si fuéramos 5 grupos de 8, sí, lo veo. ¿Logramos? Sí, lo veo. No me convence. Que se distribuye mucho el tema, ¿no? Y al final no se lo sabe. Ah, pero podemos exponer 2 o 3. Vamos a No, va a ser de 5 y aparte van a tener la indicación de que sepan todo el tema, porque para esa expo yo les voy a decir quién empieza, quién continúa. O sea, a estudiar. Tienes un grupo de práctica de ¿Sí no lo vi? Lo vi. ¿Qué nos fue? Me está costando hablar, así que